me compré un torno. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como pueden ver, me compré un torno. Finalmente, después de muchísimo tiempo de desearlo, de quererlo y de buscarlo, terminé decidiéndome por este torno, que es un BTA de 500 milímetros. Es un torno nuevo, 0 kilómetros, y estoy súper contento. Ahora les voy a contar un poco las particularidades, las características de este torno. Lo vamos a usar un poquito, lo vamos a ver por adentro de la caja de engranajes. Pero bueno, en principio lo que quería contarles es que hace mucho que estaba buscando un torno. Estuve buscando usados, viejos, nuevos. Yo tengo uno favorito, que es un torno que se llama Atlas, que es un torno de los años 50, 60. Que hay algunos por ahí dando vueltas, pero bueno, hay que hacer todo un trabajo de restauración y de dedicación que por ahí, para empezar, es difícil, ¿no? Lo bueno que tiene comprar un torno nuevo es que lo traemos, lo limpiamos, lo ponemos a andar y ya funciona todo. Podemos usarlo, podemos aprender con un torno nuevo y no dependemos de los 30, 40 años de uso del dueño anterior, digamos. No sabemos si lo cuidó, si lo usó bien, si no, si se golpeó, si se cayó, si lo que sea que le pudo haber pasado. Así que bueno, me decidí por el torno nuevo. Como les dije, es un torno BTA de 500 milímetros, 3/4 de caballo de fuerza. En este rango de precio hay dos variedades de torno. Tenemos que es un torno más clásico respecto a su funcionamiento, porque tiene una caja de engranajes, una caja de velocidades con engranajes. Y después tenemos otro tipo de tornos, que son los que se llaman mini tornos, los más conocidos, que en vez de tener la caja de engranajes tienen un variador de velocidad. Yo prefiero este sistema porque es más visual. Estamos viendo, sabemos que la forma más eficiente de transmitir energía de este tipo son los engranajes, así que me decidí por este. No quiero decir que el otro no esté bien, pero la verdad es que yo no sé, como se varía la velocidad electrónicamente, ahí es como que se me hace un poco una laguna y no sé en velocidades bajas si tiene la misma fuerza, que con engranajes sí. Así que bueno, no sé, me decidí por ahora lo vamos a ver un poco más de cerca y lo vamos a ver andando. Les voy a ir contando parte por parte qué es lo que más me gusta, qué es lo que me gusta más o menos y nada, explorarlo un poco juntos. Bueno, vamos a empezar por acá, que es esto que les decía recién. Estas son las velocidades que tiene el torno, ¿ven? Tiene dos selectores A y B, y la combinación de estos dos, según en la posición que estén, nos va a dar la velocidad que vamos a tener en el plato. Desde 170, 320, 450, 736, 1345 y 2000 o 1950 revoluciones por minuto. Ahora vamos a abrir esta caja de engranajes y vamos a ver cómo es adentro. La caja se abre con 4 tornillos Allen, que tiene uno en cada punta. Bien, como ven, esto es un juego de engranajes que tiene abajo una pequeña cama de aceites, lubricante. A medida que el torno va funcionando, los engranajes van lubricando, perdón, el aceite va lubricando todos los engranajes. Y por medio de estas palancas, ven, vamos cambiando las velocidades. Vamos a ponerlo en la velocidad mínima, que es 3A, 2B. Bien, ahí estamos en 3A, 2B, vamos a ponerlo a andar. Miren. Cambiando las palanquitas, movemos los engranajes, modificando la velocidad. Esta es la velocidad mínima. Ahí, como vieron, estábamos viendo la velocidad mínima. Vamos a poner la máxima, que es 2 en A y 1 en B. Bien, esa es la velocidad máxima. Aprovecho para mostrarles la contramarcha, que es esta tecla que tenemos acá. Presionamos esta tecla y ahora el sentido de giro se cambió.
Mediante este tornillo lo que hacemos es abrir esta puerta trasera donde están los engranajes con los cuales nosotros podemos modificar el avance del tornillo patrón, que es el tornillo este que tenemos acá, que es el que después mueve la torre con el portaherramientas para hacer roscas o simplemente para poner a funcionar el automático del torno, ¿no? Que vaya sola la torre moviéndose. Para eso tenemos acá adentro este pequeño diagrama que nos va a decir las velocidades de avance y además la posibilidad de hacer la combinación de engranajes para poder hacer roscas. Estos son los engranajes que se modifican cuando queremos hacer roscas. Cada tipo de rosca y cada paso de métrico o en pulgadas, cada paso de hilo, digamos, lleva una combinación de engranajes diferentes. Nosotros tenemos toda esta cantidad de engranajes que vienen con el torno, son muchísimos, son como 20 engranajes, no sé, todavía no los conté la verdad, pero son muchísimos engranajes y los separadores de cada engranaje, y modificando estos juegos de engranajes podemos lograr diferentes avances del tornillo patrón, o sea del portaherramientas, y además hacer diferentes tipos de roscas con diferentes tipos de paso de hilo. Esto es, digamos, lo que reemplaza lo que se llama la caja Norton, que generalmente viene por acá en los tornos y es un juego de perillas o de manijas o de botones que lo que hacen es setear todo este cambio de engranajes, que en este caso, en el caso de los tornos chicos, se hace todo a mano modificando los engranajes uno mismo, ¿no? Igual es un procedimiento muy sencillo, lo único que hay que seguir es seguir estas combinaciones que tenemos en la tabla, reemplazar los engranajes. Cada tipo de engranajes tiene una cantidad de dientes diferentes, como ven acá. Se reemplazan los engranajes y ahí tenemos una transmisión diferente. Respecto al plato, el torno nos viene con un plato de 3 mordazas autocentrantes y además viene con el juego de las 3 mordazas exteriores. Se sacan cada una de estas mordazas que están numeradas y se ponen las mordazas exteriores que van así en este sentido. Este es un plato que tiene creo que tiene unos 15 centímetros, 13 centímetros, la verdad es que no lo medí, pero tiene más o menos 13 centímetros. Y el volteo de este torno es de 200 milímetros, o sea que nosotros podemos poner piezas de hasta 20 centímetros de diámetro, no más que eso. Ese es el volteo máximo que tiene este torno. Cuando compramos el torno nos viene con el plato, como les decía, con las 3 mordazas exteriores, nos viene con un juego de llaves de boca y un juego de llaves Allen. Con estas llaves podemos prácticamente desarmar el torno completo. Además viene con la llave del plato, que es esta. Después viene con 2 puntas, la contrapunta que está colocada allá, que es de cono 2, y la punta fija esta, que es de cono 3, que va directamente en el husillo. Eso es para hacer lo que se llama torneado entre puntas. Va una punta en el husillo y la contrapunta, y se puede hacer torneado de esa forma. Este es el envase, ven, cono 2 de la contrapunta. Y después lo que les comentaba recién, todo el juego de engranajes y separadores y bujes para hacer todas las combinaciones de roscas métricas y en pulgadas, y el paso de la transmisión, digamos, al tornillo patrón para definir la velocidad de avance. Todo con este juego de engranajes. Son engranajes de acero metálicos y bueno, ahí pude acercarme. Bueno, como pueden ver, son engranajes metálicos, tienen muy buena terminación, excelente terminación. Yo la verdad hubiera esperado que tenga rebabas o terminaciones un poco desprolijas, pero no, tienen una terminación excelente los engranajes. Esto es otra diferencia con los otros modelos de mini torno que hay. Por lo que he visto en videos y también he visto un poco en vivo, veo que no tienen la misma calidad de terminación los engranajes. Incluso hasta hay modelos que tienen estos engranajes de plástico.
pero en este caso no, son excelentes con su chavetero. La verdad que es muy buena calidad. Y cada uno tiene ahí estampado el número de dientes que tiene, ¿ven? En este caso se ve el 50. Pasando a la contrapunta, el ajuste de la contrapunta se realiza con una llave, con esta llave que nos viene, y aflojamos y podemos mover la contrapunta. Como pueden ver, no hace nada de ruido, no tiene nada de juego. Ahí se levanta, la estoy moviendo, ¿no? Pero si apretamos, hasta incluso apretamos con la mano, no tiene absolutamente nada de juego. Está muy bien construida, muy bien fabricada. Fue una sorpresa para mí esto, les digo honestamente. Pensé que iba a ser como un poco más debilucha, digamos, o que no iba a tener tanto peso, pero la verdad es que es excelente. Y puse la punta en el husillo y las encontré y están perfectamente alineadas. No tuve que hacerle ningún ajuste a la contrapunta. Si quisiéramos ajustarla, o si por algún motivo no venía perfectamente alineada, tiene un tornillo acá. Con ese tornillo la contrapunta se mueve para allá o para acá y podemos centrarla a la punta del husillo, para que quede todo concéntrico y todo alineado, ¿no? Pero por suerte no hizo falta hacer nada de eso. Está absolutamente centrado el torno. Bueno, muy bien, pasamos a la torre portaherramientas. Acá lo mismo, en este sentido, acá sí tuve que hacer unos pequeños ajustes porque había un poquito de juego, pero en todos los casos, en todas las partes de la torre y del chariot, tenemos tornillos y tuercas con los cuales se puede hacer los ajustes necesarios para que no haya juego. El tema es así: nosotros vamos ajustando cuando apretamos estos tornillos, ajustamos una especie de chaveta trapezoidal que tiene adentro, que hace que se ajuste todo el sistema y que pueda correr por la cola de Milano que tiene como guía el chariot. Entonces nosotros vamos ajustando hasta el punto en que deja de tener juego, pero podemos moverlo. Esa es la característica que tiene este tipo de ajustes así de cola de Milano. Si nosotros seguimos apretando, en un momento esto va a estar completamente duro y no lo vamos a poder mover. Entonces hay que ajustarlo hasta que esto deja de tener juego, no se mueve para nada, y podemos moverlo. En este caso, en el avance transversal, tiene un ajuste que la verdad que es excelente, es muy bueno. Queda súper suave la manija para mover el portaherramientas, o sea, todo el conjunto del portaherramientas, y además queda suavecita, queda muy bien y sin juego, sin nada de juego. Bueno, lo mismo para el avance de toda la torre, el conjunto de la torre completa, o delantal creo que se llama todo este conjunto de piezas. Así que bueno, excelente. También, como dije antes, muy buena la fabricación. La verdad es que estoy súper contento. Me sorprendió. Pensé que me iba a encontrar por ahí con algunas cosas medio flojitas, pero la verdad que no. Un maquinón. Ahí pueden ver un poquito en detalle el detalle de fabricación, digamos. Tiene los angulitos biselados, las bolitas para hacer el aceitado de las piezas que están por todos lados, y también los nonios que se usan para medir los avances, que también están muy bien construidos y tienen bastante precisión. Por lo que a todavía no lo puse bien a prueba, pero los otros sí. Y puede llegar a tener alguna centésima diferencia que todavía mi capacidad, digamos, como principiante de tornero, todavía no puede distinguir si hay alguna falta de precisión. Yo pude llegar con muy poco entrenamiento, pude llegar a medidas muy exactas, así que bueno, les puedo decir que para mí está perfecto. Y como pueden ver,
se puede ver que está muy bien construido, no hay juego, no se mueve para ningún lado. Ahí estoy haciendo fuerza y no hay absolutamente ningún movimiento. Pasamos al portaherramientas. Acá sí tuve un temita, digamos. Yo compré unas herramientas portainserto de 12 por 12 milímetros, que según lo que había leído eran las que iban con este torno específicamente, pero me equivoqué. No sé si está mal la información técnica o me asesoré mal, pero cuestión es que me faltaba 1 milímetro para que me quede absolutamente en el centro la punta de los insertos, así que le tuve que poner un suplemento. Tenía unas chapitas de latón, creo que es esto, así que les puse esas chapitas como suplemento. Ya veré si hago algo un poco más profesional, digamos, pero por ahora me están funcionando perfectamente. La torre portaherramientas también está muy bien construida. Yo creo que en algún momento me voy a comprar las que ahora no recuerdo el nombre, pero las que son de cambio rápido. Pero bueno, por ahora está súper bien. También parezco repetitivo, pero está súper bien construido, muy buenos los materiales. Cuando estamos torneando yo le di bastante masa como para ver hasta dónde puede llegar el torno, y en ningún momento se aflojó nada, ni vibró, ni pasó nada. Rompí un inserto haciendo estas pruebas de trabajo, pero en ningún momento sentí que nada del torno se haya aflojado, se haya movido, se haya roto o haya vibrado. Así que bueno, lo repito y lo digo de nuevo, súper contento. Lo que sí hice fue agregarle una arandela más acá, porque si no, cada vez que cerraba el portaherramientas, cada vez que apretaba esta palanca me quedaba del otro lado, entonces era medio molesto para ver la zona de trabajo con la palanca ahí. Así que saqué, le puse una arandela más que se ve ahí, la segunda arandela, entonces la palanca esta cierra hacia este lado y puedo trabajar tranquilo viendo la forma de trabajo. Si no, la palanquita esta me quedaba así, de este lado, así me quedaba cuando la cerraba, entonces era muy incómoda. Le agregué una arandela y nada más, ahí está funcionando perfectamente. Esta palanca que vemos acá es para poner en funcionamiento el automático, o sea que se vaya moviendo toda la torre hacia este lado o hacia el otro lado. Tiene un solo sentido de giro, que es según cómo va la marcha. Con el funcionamiento tradicional, digamos que el torno vaya girando en este sentido, el avance es así para poder tornear, obviamente. Bien, ahí tenemos una velocidad intermedia, la velocidad justo del medio, que es 736 revoluciones por minuto. Tenemos el avance del torno así que vamos a probarlo. Vamos a probar un poco vamos a frentear. De paso les muestro, les cuento una particularidad más muy buena del torno, es que se puede trabar la torre. Tiene una llave para trabar la torre, para frenarla, para dejarla fija. Eso sirve mucho para el frenteado y es otra gran diferencia con los tornos, con los mini tornos, es que no tienen esa función. Entonces todos los frenteados que se hacen quedan así como ovalados, porque la misma fuerza de la pieza contra la herramienta va moviendo la torre para atrás. Y he visto que les hacen algunos accesorios, algunos inventos para poder trabar la torre. En este caso de este torno, a través de una llave que está acá de este lado, podemos trabarlo. Así que otra ventaja.
Bueno, muy bien, ahí pueden ver un poco el funcionamiento. Vamos a cambiar de herramienta, vamos a hacer otra pasadita con otra herramienta y listo, terminamos. Bueno, vamos a hacer para finalizar una pasada de 1 milímetro con el avance automático. Bueno amigos, súper contento de sumar esta herramienta al taller. Estén atentos porque se vienen muchos proyectos con tornería. Voy a mostrar todo mi proceso de capacitación y de aprendizaje con esta herramienta a través de proyectos, a través de mini cursos, a través de mi Instagram. Bueno, en fin, estoy súper contento de poder sumar esto al taller y poder empezar a transmitir mi pasión por esta nueva herramienta, que a pesar de que hace mucho tiempo que la tengo, nunca había podido tener un torno para mí, un torno personal. Así que estén atentos que se vienen muchísimos proyectos con esto. Gracias, chao.